Buenos días, para Solidus Ingenieros Consultores vamos a considerar el caso de la evaluación de una losa que presentaba flecha excesiva. Vemos acá en esta fotografía la losa en consideración, que es de un edificio de departamentos, o sea, con uso de viviendas particulares, y en este caso estamos refiriéndonos al living de ese departamento, donde los propietarios, bueno, habían encontrado o habían sentido vibraciones cuando pasaba el tráfico, y también, bueno, al caminar sobre la losa, esa flecha era apreciable. También en una habitación contigua también se registraban este efecto de una flecha importante, y acá observamos la medición en la etapa de evaluación de esa flecha. Bueno, se inicia el estudio con una inspección visual. Acá estamos en la parte inferior donde hay otro departamento, y entonces bueno, se visualiza si hay fisuras, se visualizan los apoyos de la losa, si hay algún signo de patología que a la simple vista se pueda detectar, fisuras en los elementos que sostienen la losa, bueno, etc. Se toman medidas también de las dimensiones en planta de la losa. Se escucha también a los propietarios alguna situación que en la vida útil del edificio haya en particular acontecido. Bueno, se toman los datos para detectar alguna situación particular en el funcionamiento de esta losa. Después se pasa a una caracterización de los materiales, pues se trata de una losa de hormigón armado. Entonces básicamente hay que analizar la armadura y lo que sería el hormigón. Entonces, bueno, se empieza en este caso a estudiar la armadura, se hacen distintos sondeos y en cada sondeo se repiten estas acciones que ahora comentamos. Acá, por ejemplo, en esta fotografía, bueno, se observa la medición con este equipo que detecta las armaduras, y entonces sobre, en este caso, el cielorraso de yeso, bueno, se marcan las armaduras, se estiman los diámetros, recubrimiento, separación en las dos direcciones. Ya sabemos que entonces que es una losa armada en dos direcciones. Bueno, y se toman básicamente estos datos. Después, bueno, se hace la visualización de la armadura. Entonces se pica y se elimina el recubrimiento, y en esa visualización, bueno, se observa, por ejemplo, que se trata de armadura lisa. Por lo tanto, ahí ya podemos estimar la tensión de plastificación de la armadura en 220 megapascales, por la historia que tienen registros históricos de estos aceros. Se sabe que no es nervurada, que no hay signos de corrosión de armadura ni pérdida de sección por ese efecto. Pues se miden los diámetros. Bueno, se hace una verificación también de la ubicación que se había hecho con la detección. Y después empezamos a estudiar el hormigón. Una de los parámetros que estudiamos es la calidad. Inferimos la calidad a través de este equipo, que es un esclerómetro. Y entonces lo que hace con el esclerómetro, uno puede tener una medición de la dureza superficial de ese hormigón, y a partir de esos valores que se miden y se registran acá en 9 muestreos o 9 impactos, bueno, se puede inferir la calidad del hormigón endurecido. En este caso, esa inferencia fue de una resistencia a compresión de 26 megapascales más menos 6, bueno, por este tipo de medición que se ha realizado. Vemos entonces acá que tampoco el hormigón presenta una baja calidad para la función que tiene esta losa. También, bueno, se evalúa la carbonatación o el avance de frente de la carbonatación, que nos permite ver cuál es el nivel de protección que tiene la armadura. Pero bueno, en este caso se verificó que el avance de la carbonatación superaba la posición de las armaduras. Entonces podría estar en riesgo esta armadura, pero bueno, en este caso está en un ambiente cerrado donde no hay una contaminación particular. Y esto se hace, bueno, colocando sobre esa superficie de hormigón, bueno, una titulación con una solución de fenolftaleína. Y entonces, según el color que se observa, por ejemplo, más tirando el rosado, es que allí no está afectada la carbonatación, y en las otras posiciones sí lo está. Entonces ahí, con esas medidas, se puede medir justamente el avance de ese frente. Y después, bueno, finalmente también se determina el espesor de la losa,
Entonces, mediante una perforación de todo el paquete de la losa, bueno, se identifica cuál es el espesor total de la carpeta, que incluye, por supuesto, lo que son las cerámicas y la capa de asentamiento de las mismas, y lo que es específicamente la losa estructural. Entonces, mediante esta perforación se puede hacer esa medida, por supuesto importante para después la verificación de resistencia y tanto requerida como dice. Bueno, se hace un relevamiento también de patologías. Ya es evidente la flecha excesiva, pero también, bueno, se observa que hay un frente de carbonatación importante que supera la posición de la armadura de la losa, aunque no hay evidencia de armadura corroída. También lo que se observa, como vemos en esta fotografía, que en varias posiciones el recubrimiento es casi nulo, y esto es más problemático también si está la armadura en contacto con el yeso. Y también en algunas posiciones se observaba una armadura no adherida al hormigón. Pero bueno, la principal deficiencia es lo que ya visualmente se observaba, esta flecha excesiva, así que a eso se prestó especial atención. Entonces, bueno, se hace la evaluación del comportamiento de la losa en servicio, que consiste en realizar el control de flecha. Es decir, ya sea por el método de determinar si la altura que posee la losa es mayor a la altura mínima que está en los reglamentos, o si la flecha máxima medida es menor a la flecha admisible que también los reglamentos especifican. Bueno, en este caso, por la ubicación del edificio, se siguió el reglamento CIRSOC 201, que es el reglamento argentino de estructuras de hormigón, del año 2005, pero que está basado en el ACI 318, no en el 2019, sino en la versión que se tomó de referencia en el año 2005. Pero bueno, la tabla que se consideró, que fija los espesores mínimos para losas armadas en dos direcciones sin vigas interiores, como en este caso, es la misma que está en el reglamento americano. Entonces, según el tipo que tenga de armadura y según cómo sea la condición de borde de losa exterior-interior, con ábaco, sin ábaco, bueno, se fija cuál es esa altura mínima. Además, el reglamento especifica una altura mínima particular, que en este caso era de 120 milímetros, mientras que a través de esta tabla se llegó que la altura mínima era de 135 milímetros. Sin embargo, por las mediciones que recién comentamos del espesor de losa, se obtuvo como altura real de 90 milímetros, o sea que, bueno, claramente hay una altura de losa menor a la mínima que marcan este reglamento de referencia. Pero también se evaluaron los requisitos de resistencia, es decir, para verificar si la resistencia de diseño era en este caso mayor a la resistencia requerida. Entonces, bueno, para poder determinar la resistencia requerida, se hace un análisis de carga también con las prescripciones o las indicaciones que están en el reglamento CIRSOC 101, y se considera la combinación de cargas, básicamente cargas muertas D y cargas vivas L, que fija el reglamento CIRSOC 201, y bueno, y con esa carga uniformemente distribuida, bueno, es la que se usa para el análisis estructural de esta losa. Con el análisis estructural de esta losa, lo que obtenemos es la resistencia requerida. Acá vemos el modelo de elementos finitos en un programa comercial, y bueno, sobre esa losa se cargan, según el análisis que veíamos recién, y se determinan los momentos flectores últimos, porque estas cargas son cargas últimas, en las dos direcciones, y se determina, bueno, el máximo, en este caso, el momento último máximo aproximadamente de 5 kilonewton metros por metro. Así que bueno, de esto es la resistencia requerida, el MU, que sirve para este análisis de requisito de resistencia. Y con lo que hay que comparar ese valor de 5 es con la resistencia de diseño, o sea, la capacidad que tiene esta losa de hormigón. Se siguen los criterios de diseño que están previstos en el reglamento, teoría clásica de flexión en elementos de hormigón armado, y bueno, se determina en este caso que la resistencia de diseño
es de 6 kilonewton-metros, por lo tanto mayor a los 5, que era la resistencia requerida, entonces cumple esta losa la condición de requisitos de resistencia. Pero bueno, en las consideraciones finales se expone el resultado de esta evaluación. Y ese resultado es que la losa tiene un comportamiento en servicio o inadecuado, es decir, tiene la resistencia suficiente, pero no la rigidez suficiente. Y como no tiene la rigidez suficiente a flexión, bueno, eso ha producido la flecha excesiva. Y entonces, también como parte de esta evaluación, se establece la necesidad de diseñar un refuerzo estructural para, bueno, justamente dotar a la losa de mayor rigidez flexional. Bueno, esto es lo que comentamos de este proceso de evaluación de una losa con flecha excesiva. Gracias, hasta luego.